¿Cómo andan? Bienvenidas. Vamos a hablar hoy de lo que es un trastorno del pánico. Tienen otro video en el canal que hablo sobre ansiedad. Hoy voy a hacer un pequeño reconto de lo que es la ansiedad, pero si quieren algo un poquito más largo, tienen el otro video. Bien, son los trastornos de pánico, algo que es bastante común de escuchar, bastante común que se diagnostique. En el consultorio llegan un montón de personas donde vienen con este diagnóstico hecho inclusive en las guardias, cosa que evidentemente no se puede hacer de esa manera, no son diagnósticos muy fieles, pero hay muchas personas que llegan con este diagnóstico que es como bastante común. Bien, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico obviamente es una vivencia de temor, da una sensación de miedo muy fuerte y da una sensación de un descontrol corporal. Toda la sintomatología que se presenta genera muchísimo malestar. Como les decía antes, esta es una pequeña síntesis. En el otro video hice un video un poco más largo de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una función normal del organismo, ¿sí? No va a desaparecer. Recuérdense, en el otro video la dije y la vuelvo a repetir. Si alguien les dice que hacen ciertas cosas y la ansiedad desaparece, primero que esa persona no tiene la más mínima idea de lo que es la ansiedad, así que les está diciendo algo o les está ofreciendo algo de lo cual no tiene conocimiento previo. ¿Por qué? Recordemos que la ansiedad nos ha permitido sobrevivir como especie. ¿Por qué? Porque la ansiedad es como una alarma que se activa en el organismo frente a una situación que nos resulta peligrosa. Eso me permite que mi sistema se activa, se pone en marcha y me protege. Entonces, no queremos que la ansiedad desaparezca. Queremos que no sea patológica, pero no queremos que la ansiedad desaparezca, porque la ansiedad me permite sobrevivir. Si viene un animal, un perro grandote, y me quiere morder, y yo corro, o me voy, o hago algo, no sé, alguna cosa que se les ocurra, eso es que se puso en marcha mi sistema frente a una situación de peligro real. Eso no es malo. Si yo estoy cruzando como corresponde en la calle, y alguien viene y está cruzando mal un auto, y yo me doy vuelta, lo veo, me pongo ansiosa y me corro, estoy protegiendo mi vida. Entonces la ansiedad no es mala. Eso es súper importante. Recuérdense que la única forma de que no sintamos ningún tipo de ansiedad es que estemos muertos. Así que no queremos eso. Tenemos respuestas fisiológicas como taquicardia, sensación de falta de aire, presión en el pecho, entre otras muchas más. Cognitivas, todo lo que tiene que ver con las sensaciones y los pensamientos que aluden a una situación peligrosa. Y las conductuales, que en general son las de huir. Hay respuestas a veces que permiten que las personas se enfrenten, pero en general la respuesta más común es huir. Entonces, estas cosas son componentes de una ansiedad normal. La ansiedad no es mala. El problema tiene que ver con la exacerbación de la misma. Te dijimos, ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad normal es frente a un peligro real. El perro, el auto, alguien que me esté amenazando con un arma. Una situación real menos observable, menos de vida o muerte, que puede ser, estoy en una situación económica problemática y me puedo quedar sin trabajo, esto me puede despertar la ansiedad, sí, es un peligro real. El problema es cuando se vuelve patológica y el estímulo que la provoca no es tal, y lo que aparece es estas respuestas paulatinamente que van creciendo a lo largo del tiempo. Tenemos la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo se frente a un peligro real y observable, mientras que, si yo tengo alergia a las abejas y veo un montón de abejas en un lugar y tengo que pasar por ahí, esa sensación de ansiedad y de miedo que se me va a poner en marcha es real, más allá que quizás otra persona pase sin darse cuenta. Entonces, es algo que puede ser peligroso para mí y se activa. Eso es miedo. Ahora, si me deja dando vuelta, no soy alérgica, me genera toda la sensación y la respuesta orgánica de los trastornos de pánico o de la ansiedad patológica, esa ansiedad no es la que tenemos que esperar, no es la saludable, esa es la desproporcionada. ¿Se entiende la diferencia? Ahí con algo real y objetivo que es más fácil. Acuérdense que los seres humanos, nuestro querido cerebro, no distingue entre el miedo real y el que no muchas veces. Si no, no nos estaríamos con las películas de terror. No empezaríamos a mirar hacia atrás a ver si viene que nos quiere acuchillar, como está pasando en la película. El primer ataque de pánico, no es lo mismo el ataque de pánico que el trastorno de pánico.
Obviamente el primer ataque de pánico es súper choqueante, es horrible, es una sensación de descontrol, no se sabe lo que pasa. Muchas personas tienen la sensación de que se están muriendo porque van a tener un infarto, porque van a tener una ACV, estos son los pensamientos que aparecen, o que se están volviendo locas porque hay, por ejemplo, despersonalización. Pero además un miedo a esas sensaciones que se ponen en marcha que vamos a ver ahora. Entonces, cuando aparece, no sé, un poco de taquicardia y ya tuve un ataque de pánico, esto se me puede llegar a activar. El circuito que vemos acá es el famoso miedo al miedo que se desencadena cuando empezamos a tener ataques de pánico y se termina convirtiendo en un trastorno de pánico. Lo primero que tengo es un estímulo desencadenante, externo o interno. Externo. Me quedé encerrada en el ascensor durante 5 minutos y tuve un ataque de pánico. En ese ascensor con 5 minutos no me iba a desoxigenar, no me iba a ahogar, no me iba a morir, no me iba a pasar nada. Simplemente se fue la luz y me quedé encerrada. Estímulo interno. Todos los pensamientos que se provocan por tengo que ir a una entrevista de trabajo, me da miedo, no lo puedo enfrentar, no soy apta, no soy inteligente, no voy a poder, van a llamar a otra. Aparece la preocupación que me anticipa. Tengo que ir a la entrevista y me empiezo a sentir mal el día anterior. Cada vez que me subo a un ascensor me empiezo a sentir incómoda. Esta ansiedad aparece anticipatoria, me genera sintomatología física. Me sobreenfoco en esa sintomatología física, le doy una interpretación catastrófica, me voy a morir porque tengo la sensación de tener taquicardia, que muchas veces ni siquiera llega a la taquicardia, cuando uno lo puede revisar biológicamente, tener ese biofeedback, y se desencadena el ataque de pánico. Ahí aparece. Cuanto más me focalizo en la sintomatología física, más ansiedad aparece. Algunos de los síntomas que tenemos que tener para poder hablar de un ataque de pánico: taquicardia, sudor, temblores o sacudidas, sensación de atragantarse, opresión en el pecho, inestabilidad que se puede percibir como mareos, hormigueos o parestesias, escalofríos o sofocaciones, miedo a volverse loca o descontrolarse, miedo a morir y la despersonalización. Vamos a hablar un poquito de los síntomas para que entendamos también por qué aparecen y a qué alude cada una de estas reacciones y por qué no son peligrosas. Entonces, cuando el cerebro percibe una situación de riesgo, real o no, puede activarse un sistema de alarma que va a producir cambios en la fisiología de mi cuerpo. Van a ver en esta diapositiva y en la que sigue una explicación más concreta. Yo se las voy a dar de una manera diferente, me resulta más cómoda para explicarla, se la explico así a mis pacientes y me parece que es mejor. Pero van a verla en esta diapositiva y en la que sigue ambas cosas, así que les puede resultar cómoda. ¿Qué pasa? Hablamos. Sistema nervioso se activa frente a una situación de peligro, real o no, estimulada por un factor externo o por un factor interno. Bien. Aparece que este sistema nervioso se activa porque hay una interpretación de una situación peligrosa, se activa y empiezo a mi corazón a latir más rápido. ¿Por qué empieza a latir más rápido? Porque necesita llevar más sangre a ciertas zonas del cuerpo para poder, en el caso de que sea necesario, atacar o en general huir. Entonces, ¿cómo hace para llevar el oxígeno? Lo lleva en la sangre. ¿Cómo hace para que esto ocurra? Necesita bombear más sangre. Necesita bombear más sangre, entonces empiezo a sentir taquicardia. Empiezo a sentir que me falta el aire, porque me estoy poniendo en marcha, entonces mi respiración cuando estoy activada no va a ser la respiración torácica, va a ser la respiración clavicular. Respiro más cortito. Entonces tengo taquicardia, estoy respirando más corta. Esa sobreoxigenación que tiene mi organismo, porque estoy metiendo un montón de oxígeno, empieza a hacer que me sienta mareada. Los mareos se asocian también con esa sensación de me despersonalizo, de estoy como si estuviera confundida y estoy viendo una película. Este exceso de oxígeno que me está llevando el corazón al resto del cuerpo me genera esta sensación de hormigueo. Manos, brazos, inclusive las piernas. Como hay una tensión muscular, porque me pongo en marcha para poder defenderme o salir corriendo, se tensan los músculos, se tensan las cervicales, se tensa el pecho. Entonces tengo esta sensación de presión en el pecho y de sensación de estar atragantada. Muchas veces aparecen también las molestias estomacales, porque el organismo lo que hace en los casos más graves, inclusive en situaciones de miedo real, no solamente en una situación de ansiedad o de un trastorno de pánico, es eliminar todo el peso que tengo. Por eso aparece esta sensación en el sistema digestivo. Vamos de nuevo. Todas estas reacciones son reacciones normales, son reacciones que se ponen en marcha en nuestro organismo
para poder defenderlo de una situación peligrosa. Entonces, de esto no me voy a abrir. Por eso los ataques de pánico no hacen que la gente se muera. Pequeño detalle. Como tengo esta activación, la tensión sube, no baja. Por eso no me desmayo. Por eso también nos mareamos. Entonces, el trastorno de pánico es la suma de varios ataques de pánico que se tienen que ir dando a lo largo del tiempo. Acuérdense que esto debe ser diagnosticado por un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, no por otro tipo de profesional, y menos en una guardia. No es de lo más común, pero muchas veces aparecen lamentablemente los ataques de pánico mientras están durmiendo. Cualquier cambio, por ejemplo, cambio de temperatura, un ruido, cambio en las luces, puede generar que el cerebro, que obviamente no está apagado porque simplemente estamos durmiendo, o sea que sigue en actividad, distinta pero en actividad, puede registrarlo como algo peligroso y se produce la activación. Bien, ¿por qué tenemos ataques de pánico? Hablamos de la ansiedad, hablamos del miedo, vamos a hablar del estrés. El estrés, la respuesta de estrés, que tiene físicamente, fisiológicamente, las mismas reacciones que yo les comenté recién, está preparada para situaciones de emergencia. Sube, se activa, me permite responder a lo que me está pasando, y esto luego decrece. ¿Qué pasa cuando yo estoy en situaciones donde esto se alarga con el tiempo? Desde estos años que venimos atravesando la pandemia de coronavirus, del COVID, ¿qué hizo acá el organismo? Se puso en marcha, se preparó, pero esto no se resolvió fácil. Entonces se permanece a lo largo del tiempo. Situaciones políticas conflictivas, situaciones bélicas, situaciones familiares complejas, de enfermedades crónicas de alguien, nuestras. El estrés se mantiene. El estrés no está preparado para mantenerse a lo largo del tiempo, es una respuesta corta. Al mantenerse, lo que hace es que el estrés se va acumulando y el sistema nervioso empieza a estar sobreactivado. Esto puede ser el origen de los ataques de pánico. Seguramente no encontremos un hecho, sino que básicamente sea una conjunción de varias cosas. Lo importante es enfocarnos en el tratamiento y en un buen diagnóstico que se puede hacer. Y para finalizar, esto como para que tengan un poquito de idea de a cuánta gente le pasa, para que se encuentren que no están solas, 1 de cada 10 personas tiene una crisis de pánico a lo largo de su vida. 1 de cada 30 va a padecer la enfermedad del trastorno de pánico, ¿sí? El trastorno de ansiedad. La edad de comienzo es entre los 25 y los 30 años y en general afecta un poco más a las mujeres. Espero que les haya servido esto de lo que hablamos de pánico. Esto se llama psicoeducación. Psicoeducación está pensada en la terapia cognitiva conductual para entender lo que me pasa después de que el psicólogo o la psicóloga hizo una evaluación a través de técnicas, a través de entrevistas, y se da la devolución del diagnóstico y se debe explicar esto. Muchas veces esto no pasa, así que es importante entenderlo. No se puede diagnosticar un trastorno de pánico sin que se cumplan los criterios que corresponden. Para eso tenemos a una psiquiatría, el DSM 4 o 5, para eso tenemos escalas para tomar y tenemos entrevistas más o menos estructuradas. Todo tiene que tener un sentido para poder hacer luego un tratamiento. Pero es importante entender lo que nos está pasando, porque es difícil tratar algo si yo no lo entiendo. Pásenlo a una enfermedad física, no falta que tengamos claro todo el proceso, pero sí qué es lo que me está ocurriendo, para poder entender el tratamiento que me está dando él o la profesional de la salud. En este caso es lo mismo, es muy importante empezar a tener en claro las cosas que nos ocurren. Me despido, nos vemos próximamente en algún otro video. Chau, chau.